Es muy importante que sigamos adelante. La idea siempre es explicar la Biblia, exponer la Biblia. Y yo quiero que vayamos hoy a Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 12, que es un tema particularmente relacionado con lo que vamos a hacer hoy, los bautismos. Así que vaya con su Biblia, en su Biblia, a Colosenses capítulo 2. Le voy a pedir que esté muy atento, la enseñanza no va a ser muy larga hoy por los bautismos, pero quiero que esté atento a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Lo tienen, hermanos? 2, 11 y 12. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Como son solo 2 versículos, yo creo que ustedes lean los 2, ¿listo? Ahora, léanlos. Muy bien, hermanos. Recordemos y tengamos presente, es importante al estudiar la Biblia siempre contextualizar, que los colosenses, y recuerde que esta carta fue escrita a una iglesia que quedó en una ciudad que se llamaba Colosas. Los colosenses estaban siendo amenazados por personas que les decían que debían primero hacerse judíos para ser cristianos completos o cristianos plenos. Básicamente, el gran tema de Colosenses es el hecho de que Pablo quiere mostrar a la iglesia de Colosas y nos quiere mostrar a nosotros, los cristianos de todas las épocas, que Cristo es suficiente, que tú no necesitas a Cristo y otra cosa, ni tu confianza debe estar dividida entre Cristo y otra cosa, sino que Cristo es suficiente. ¿Suficiente para qué? Suficiente para salvarnos de principio a fin, del pecado, de la condenación eterna, y suficiente para vivir una vida cristiana plena. En la anterior enseñanza, hace 15 días, hablamos hay una parte donde Pablo decía, y vosotros estáis completos en él. Así que Cristo es suficiente para los verdaderos creyentes, no necesitamos nada más. Obviamente, ellos estaban siendo amenazados, por eso Pablo les escribe esto. Y las amenazas eran hacerles creer que debían primero hacerse judíos. Recordemos que el judaísmo es la religión del Antiguo Testamento. Es la religión de aquellos que fueron escogidos durante un momento, un tiempo determinado como el pueblo de Dios, por medio del cual Dios traería al Mesías, a Jesucristo, y por medio del cual nos vino toda la revelación, de hecho, ¿sí? Toda la revelación bíblica. Entonces, hermanos, al ver esto, yo quiero presentarles estos 2 versículos, la enseñanza de estos 2 versículos, como el conflicto que existe entre lo que la religión ofrece y lo que Cristo ofrece. Tú tienes esos 2 ofrecimientos en tu vida. Hasta los que se dicen ser ateos son religiosos, créanlo. De alguna manera creen en algún tipo de cosas, ¿sí? Todos los seres humanos son religiosos. Y la religión nos ofrece muchas cosas falsas, pero atractivas. Cristo nos ofrece la verdad. Cristo nos ofrece una nueva vida. Y eso es lo que quiero que veamos en esta mañana. Hay un antiguo conflicto entre la religión externa de ritos y reglas. Haga cosas para agradar a Dios. Esfuércese, ¿sí? Deje de hacer esto, haga esto otro, cumpla estas otras cosas, sea moralmente perfecto para que usted pueda agradar a Dios. Ese es el tema de la religión, ¿no es cierto? Y ese conflicto, esta religión, que tiene muchos nombres, catolicismo, islamismo, testigos de Jehová, adventistas, tiene muchos nombres, esa religiosidad está en conflicto siempre, y eso es lo que nos muestra todo el Nuevo Testamento, y este pasaje en particular también, entre esa religiosidad y el cristianismo bíblico, que enseña que solo por gracia podemos ser salvos, sin importar quiénes hayamos sido o hayamos hecho. Quien deposita su confianza en Jesucristo es transformado por Él y recibe algo que se llama vida espiritual, vida en el Espíritu. Es una gran diferencia a lo que hoy se cree habitualmente de ser cristiano, ¿no es cierto? Yo les decía en la enseñanza anterior que si uno le pregunta a 100 personas qué es ser cristiano, hoy en día hay tanta confusión que 72 respuestas nos dan diferentes, 100 personas. Yo podría decirlo de esa manera. Hermanos, hay un solo concepto de salvación y de cristianismo real en la Biblia, y es haber sido renacidos por el Espíritu.
es haber sido salvados por Dios y haber sido transformados completamente desde nuestro interior. Eso no lo hacemos nosotros. Para nosotros es imposible cambiar nuestra vida. Eso solo lo hace el Espíritu Santo cuando nos salva, ¿sí? Hablemos un poquito de la circuncisión judía, para que ustedes puedan entender. ¿Qué era la circuncisión judía? Era una práctica que Dios demandó a Abraham, ¿sí? Mediante el cual se cortaba una parte del miembro del hombre, del miembro genital, el prepucio del hombre, se cortaba. A los 8 días un niño nacía, un varón nacía, y se cortaba esa parte del miembro masculino, y esa era una señal de que estas personas pertenecían a la nación judía, a la religión judía, ¿sí? Era una señal, y Dios la estableció inicialmente como una señal del pacto de Dios con Abraham, ¿sí? ¿Cuáles eran las bendiciones que Dios le prometió a Abraham? En resumidas cuentas, la bendición de tener una descendencia física. ¿Se acuerdan que Abraham era viejo y su esposa era estéril? O sea que eso era súper complicado que ellos tuvieran hijos. Muy importante para la gente de esa época tener descendencia, ¿no es cierto? Incluso para el día de hoy seguimos teniendo hijos, ¿no es cierto? Y es importante tener hijos. Pero en esa época mucho más. Y ellos no podían tenerlos. Y Dios le había prometido y le prometió a Abraham que tendría una descendencia física, una descendencia natural. Esa descendencia natural se convirtió en ¿qué? En el pueblo de Israel, la nación de Israel, la nación que vemos que nos es revelada el trato de Dios con ellos en el Antiguo Testamento. Pero también esta promesa incluía el hecho de que habría una descendencia espiritual, que no sería necesariamente o no estaría limitada a lo físico, sino que estaría compuesta por todos aquellos que tienen fe en la promesa de Dios de un Salvador. En el Antiguo Testamento ellos entendían que Dios habría de enviar un Mesías que limpiaría y que salvaría a los pecadores de sus pecados. Ahora en el Nuevo Testamento entendemos que es Cristo, porque ya Él vino y cumplió todo su propósito. Entonces, vemos acá el hecho de que esa circuncisión estaba relacionada con el hecho de que Dios había hecho un pacto con un hombre que se llamaba Abraham, eso se puede leerlo allí en Génesis, y que esa bendición era tener una descendencia física y una descendencia espiritual, ¿sí? Espiritualmente nosotros, podemos decirlo así, somos descendientes de Abraham. No físicamente porque aquí no hay ningún judío, ¿no es cierto? Yo creo que ninguno de ustedes es judío. Aquí somos boyacenses, tolimenses, ¿sí? No sé de qué parte sea usted. Pero nosotros no somos de raza judía, ¿sí? Pero espiritualmente todos aquellos que son de la fe, dice la palabra, son descendientes de Abraham. En el sentido de que Abraham fue un hombre que confió en lo que Dios le prometió y confió en la promesa de un Salvador, y todos los que creemos nos identificamos con Abraham en ese sentido. La circuncisión en el Antiguo Testamento también identificaba a los varones, les recuerdo, a los 8 días los circuncidaban después de haber nacido, con la nación de Israel, ¿sí? Así que ¿cómo identificaban que tú eres un judío, un israelita? Porque tú te habías circuncidado. Eso pasa hasta el día de hoy en la religión judía, ¿sí? Ese es el pueblo, recordemos, con el que Dios trató en el Antiguo Testamento. La circuncisión y ritos judíos, hay que aclarar esto, no garantizaban la salvación, que era lo que ellos pensaban. La mentalidad de la mayoría de estos israelitas o judíos, que usted los ve en el Antiguo Testamento, que todavía esa religión persiste y está allí, ¿sí? Que tiene una revelación parcial porque no han querido aceptar la gran revelación del Salvador, ¿no? Pablo lo muestra aquí también en Colosenses como un misterio que para ellos no es conocido, pero que ha venido a ser revelado a aquellos que tienen fe en Jesús, de que Dios se hizo hombre y vino en la persona de Jesucristo para salvar a los hombres de sus pecados, ¿sí? Entonces, hermanos, la circuncisión, ellos tenían la idea de que hacerse la circuncisión y ser parte del pueblo de Dios ya los hacía personas salvadas, que tenían todas las bendiciones de Dios y que iban de alguna manera, como ellos lo creyeran, al cielo, ¿sí? O sea, que ellos eran completamente bendecidos por hacerse una circuncisión física, ¿sí? Así que lo que vemos en la Biblia, cuando se narra acerca de los judíos del Antiguo Testamento, también cuando vemos en el Nuevo Testamento los fariseos, los judíos que perseguían a Jesús, es que ellos confiaban en su linaje, en su descendencia, en de dónde habían venido. ¿Se acuerda que los fariseos les decían, nosotros tenemos por padre a Abraham? Y Jesús les decía, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ellos andaban en pecado, en maldad. Entonces ahí está Jesús diciendo la descendencia real o
La descendencia importante de Abraham es la descendencia espiritual que trasciende, ¿sí? Que son todos aquellos que tienen fe en el Salvador, en las promesas de Dios. Pablo, por el contrario, les dice, no, amigos, no confíen en eso, porque si usted lee Romanos 9:6, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Aquí está hablando de un Israel físico y unos israelitas espirituales, digámoslo así. Gente que ha sido de la fe, que ha confiado en Dios y que Dios los ha sacado dentro de ese mismo pueblo físico, los ha hecho parte de su pueblo espiritual. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, no todo el que se circuncidaba era salvo. De hecho, yo creo que la mayoría no lo fueron. Sino aquellos que, aparte de entender la circuncisión, no solamente como un rito externo, Dios había lavado su corazón, lo había limpiado y habían puesto su confianza en las promesas de Dios. Si usted lee Filipenses 3:3, dice, porque nosotros somos la circuncisión. Hablándole Pablo a gentiles, a gente que no era judía, decía lo siguiente, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mire lo que está diciendo Pablo allí. Esta gente confía en su circuncisión, en que les quitaron una parte, el prepucio de su miembro cuando eran niños, y que eso los garantiza que son lo más grande en el mundo. Pero nosotros no confiamos en la carne, en las cosas externas, sino confiamos en la verdadera circuncisión, que es la que nos muestra la Biblia y que no tiene nada que ver con lo físico, ¿sí? Fue un mandato para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero la circuncisión no era el fin, sino que la circuncisión lo que quería era mostrar una gran necesidad que tenemos todos los seres humanos. Y esa necesidad es que se ha retirado el prepucio de nuestro corazón. Toda esa maldad que hay en nuestra vida, con la cual nacemos, porque nacemos con una tendencia hacia la maldad y el pecado. Siempre les he dicho que a un niño no hay que enseñarle a hacer el mal, a un niño hay que enseñarle a hacer el bien, porque el mal lo sabe hacer muy bien. Y crecemos y nos vamos perfeccionando en hacer lo que nos parece y nunca tener en cuenta a Dios. Realmente esa es la maldad que está en el corazón del ser humano. Y la circuncisión era una representación de la necesidad del ser humano, de que necesitamos los seres humanos, de que sea removida nuestra naturaleza carnal y pecaminosa, no de alguna parte del cuerpo, sino de nuestro corazón. ¿Hasta ahí vamos entendiendo muy bien o no? Versículo 11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mire que él dice algo claro acá. La circuncisión de la que está hablando es la que no es hecha a mano, la que no es hecha físicamente, sino dice que es algo espiritual y que lo que Dios hizo fue echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es una figura, no es el cuerpo físico, sino todas esas tendencias carnales y pecaminosas que tenemos en nuestra vida. Así que allí Pablo claramente les está diciendo, no crean a aquellos que les dicen que cosas externas que ustedes practiquen o hagan o crean, les van a servir para ser salvados. No confíen en eso, no confíen en la circuncisión, no confíen en la religión, confíen en ¿quién? Solo en Cristo, solo en Él, ¿sí? Los falsos maestros en Colosas querían desviarlos de su confianza en Cristo para ponerla en un rito que ya no tenía valor para ellos, porque ellos no eran judíos, porque ellos no eran de raza judía. La mayoría de la iglesia en el mundo no está compuesta por judíos, sino por ¿qué? Lo que en la Biblia se conoce como gentiles. Gentiles no significa que usted sea educado y que tenga buenas maneras, ¿no? Quiero aclararles, ¿no? Sino que está hablando de aquellos que no son judíos, en esencia, como parece. Está el resto del mundo, ¿sí? Están los judíos y el resto del mundo, ¿sí? Dios tuvo un trato con los judíos y también ahora en Cristo tiene un trato con todo el resto del mundo. El que crea en Cristo será salvo sin importar si tiene circuncisión, si es judío, si es israelita, si es ruso, si es colombiano, si es boyacense, no importa. Dios lo va a salvar si tiene fe en Jesucristo, ¿sí? Y ahí está hablando de la verdadera circuncisión. Ahora, nuestra tendencia, y es importante saber esto, y quiero que lo apliquemos a nosotros, porque nuestra tendencia es a confiar más en las cosas que podemos hacer que en la gracia de Dios. Todos los hombres son religiosos. Tú ves una persona que nunca va a ninguna religión ni ninguna iglesia y le preguntas acerca de si cree en Dios, y la mayoría, el 90 y pico % de decir que sí cree en Dios. O sea, que tiene algún tipo de creencia propia. Y tratan de vivir una vida moral que les garantice, de acuerdo a su propia conciencia engañosa,
que no están tan mal, que Dios o la deidad o lo que ellos piensen acerca de Dios les va a recibir esa portarse bien o no ser tan malos como una garantía de que van a ser salvados al final, de que van a estar bien con Dios. Así que ese es el gran peligro, hermanos, porque la religiosidad está tocando siempre a nuestra puerta. La religión es el sistema de creencias que los hombres se han inventado para a su manera creer y tratar de agradar a Dios. El cristianismo es Dios salvando a los hombres y Él lo hizo todo. Y las religiones y la religiosidad es nosotros inventándonos ideas acerca de Dios, practicándolos a nuestra manera o de acuerdo a lo que heredamos o las tradiciones que nos transmitieron para supuestamente agradar a Dios de acuerdo a lo que nosotros pensamos y de acuerdo a lo que nosotros creemos. Es imposible realmente, no es viable que uno pueda agradar a Dios haciendo las cosas a su manera. Debemos ir a la palabra, debemos confiar primeramente en Jesucristo y debemos ver lo que el Señor nos enseña en su palabra. Miren, la religión y la religiosidad es innumerable. Dicen que hay 4.200 religiones en el mundo, religiones y sectas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y yo creo que ese número se quedó corto. Porque cada persona tiene una religión propia. Se ha inventado acerca de algo de Dios. La religión es un gran peligro, créanmelo. Cuando hablo de religiones, y vuelvo y se lo repito para que les quede bien claro, es la manera que yo me invento o que me transmitieron, que alguien se inventó en el pasado y que me transmitió a mí por mi herencia, por mi cultura, que es la manera de creer y de agradar a Dios. Peligrosísimo, porque está lejos de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Ahora usted dirá, no, pues eso es para los católicos que creen en la Virgen, que confían en la Virgen, ¿no? Nosotros también creemos en la Virgen, pero no le rezamos a ella. Ah, no, eso es para los musulmanes que se dinamitan y matan gente. Ah, eso es para los testigos de Jehová que tocan las puertas y son bien canzones, ¿sí? Eso no es para nosotros. ¿Sabe que hoy la iglesia evangélica es religiosa en su gran mayoría? Tienen métodos. Únete a la visión para que logres ser superior y santificado. Eso es religiosidad. No están confiando en la obra de Cristo, están confiando en que un grupo de personas se metan dentro de un método y un sistema para agradar a Dios supuestamente. Hermanos, la religión está a la puerta incluso en las iglesias bíblicas, ¿sabían? Porque hay gente que se sienta años en una iglesia bíblica y todavía persiste una idea propia de Dios. No, y malinterpretan la gracia, por poner un ejemplo, que pasó muchas veces en la Biblia, lo vemos en el Nuevo Testamento, y los apóstoles les exhortaban a que entendieran la gracia, pero que no abusaran de ella. En el sentido de que a veces creemos, y es una religiosidad propia, de que sí, yo vivo en pecado, pero pues Dios es buena gente, ya me dio gracia, soy salvado, entonces puedo vivir de cualquier manera. Hay gente así. Y de pronto no lo dicen acá dicen un buen aleluya, un buen gloria a Dios, levantan las manos, cantan himnos, pero allá en el fuero interno suyo, usted está creyendo de esta manera. Está creyendo de esta forma. Hermanos, es peligroso. Y por eso es la exhortación de Pablo no es solo para los colosenses, sino es para todos nosotros. Tenemos que estar revisando nuestro corazón. Si nuestra confianza se ha desviado de Cristo y está más puesta en lo que nosotros podemos hacer o lo que dejamos de hacer. Y revise siempre su corazón respecto a eso, porque eso no es que ya lo pasó usted una vez, lo matamos, lo reprendimos y se fue. Eso constantemente está regresando a nuestra vida. Como decía alguien, descubre el fariseo que hay en ti. Tenemos un fariseo allá metido, que siempre quiere recurrir no a la gracia, sino a lo que hacemos, y métodos, y estrategias, y cómo dejar de pecar en 10 días. Hermanos, tenemos que confiar en Cristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Estos hombres seductores les decían, vengan, circuncídense y van a tener la garantía de que verdaderamente ahora sí van a poder creer en Cristo. Ellos podrían decir que Cristo fue judío, que Él se circuncidó, malinterpretando la palabra, y por lo tanto ellos también tenían que circuncidarse. Parece noble. Es que la religiosidad y el engaño es engaño y religiosidad porque parece bueno. Por eso es un engaño. Y usted a veces está en un lugar 20 años y cree que le están predicando la palabra de Dios y lo que le están transmitiendo es religiosidad. Métodos, ideas de hombres, psicología barata, combinada o mezclada terriblemente con la Biblia. Hermanos,
Debemos confiar siempre en Cristo. El mundo está lleno de religiones, pero no de gente salva. Hay religiones para todos los colores y sabores. En este mismo barrio, como lo he dicho, hay cuántas iglesias evangélicas. Por lo menos 10. Hubo una época en que yo conté una en cada cuadra. ¿Sí? A veces yo digo, la gente del mundo también dirá, oye, esto es como que... A veces uno entiende por qué dicen ciertas cosas, ¿no es cierto? Cualquiera se le ocurrió, Dios me llamó y puso allí algo. Estamos llenos de iglesias católicas. Ahora han llegado otro tipo de religiones. La gente que es agnóstica. Ser agnóstico no es ser nada. Pero todavía sigue siendo religioso. Él cree en nada. Realmente el Dios de los ateos es ellos mismos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Yo se los he explicado anteriormente. Porque uno tiene que confiar en alguien. Ellos confían en sí mismos. Entonces el Dios de los ateos es ellos mismos. Y a Él le honran, y a Él le sirven, y le cumplen todos sus apetitos, porque viven para la carne y para sus propios deseos, aunque tengan una moralidad que trate de calmar su conciencia. Hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. El ofrecimiento de los falsos maestros era la religiosidad manifestada en la circuncisión. El ofrecimiento de las religiones de hoy en día es: haz estas cosas, declara estas cosas, piensa estas cosas, compra estas cosas, da estas cosas, esfuérzate, deja esto, vea que te terapeen, que lo llaman sanidad interior, vea esta otra cosa y confía en ello, porque supuestamente Cristo está obrando allá. Ahora, eso nos ofrece la religiosidad. ¿Qué nos ofrece Cristo? La verdadera circuncisión. La del corazón. Ser cristiano es haber nacido de nuevo. Es que como hoy la gente pasa al frente, lo que estaba hablando ahorita Adrián, y dicen, Señor Jesús, ayer estaba algún hermano diciéndome eso, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y la Biblia dice que el nombre de las creyentes está escrito en el libro de la vida ¿desde qué? Desde siempre. Ahora yo le estoy diciendo, escribe mi nombre, supuestamente. Y la gente entonces cree que es cristiana. Entonces va de vez en cuando a una iglesia, se trata de portar bien. Pero ¿sabe qué pasa con estas gentes? Que tarde que temprano se dan cuenta de que por más de que ellos vayan a una iglesia y practiquen las 10 pasos, las 15 cosas y les digan que son unos campeones, ellos saben, porque saben que su corazón es malo. Porque ellos saben que ellos aman más el pecado que a Cristo. Y eso también puede pasar en medio de una iglesia bíblica. Hermanos, si hoy Dios te confronta es para que te arrepientas. En este día de bautismos para uno, también puede ser el día de arrepentimiento y fe para otro. Cristo no te hace una incisión en el cuerpo, pero te transforma el corazón. Es maravilloso. Se llama nuevo nacimiento y nos lo dice aquí en el versículo 2. Dice, 12, perdón. Sepultados con Él en el bautismo. ¿Sí lo leen allí? En el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este bautismo del que habla acá no es el que vamos a ejercer hoy, que representa visualmente lo que ya debe haber pasado en el corazón de los que se van a bautizar y de todos los que nos hemos bautizado. Y es que haya sido circuncidado su corazón, es decir, que hayan nacido de nuevo. Ese bautismo es ese nuevo nacimiento, el que se refiere aquí en el versículo 12. En el cual dice también que hemos sido resucitados. ¿Se acuerda que cómo es que Dios nos salva? Mata nuestra vieja naturaleza. Juntamente con Cristo hemos sido, ¿qué? Crucificados. Allí mató nuestra vieja naturaleza, con la que nacimos. Estoy hablando de la naturaleza interna, espiritual, ¿no? No piense que cuando usted nace de nuevo le van a hacer una nueva oreja o le va a salir otro ojo, ¿no es cierto? O usted va a sentir que puede volar. No, hermano, es algo interno. Usted sabe que ahora confía en Cristo. Y su deseo, en el momento en que nace de nuevo, su corazón es circuncidado, su deseo es vivir para Él, conocerlo, luchar contra el pecado que tanto le gustaba a usted, el pecado que era tan maravilloso, el pecado que a los incrédulos les da sentido en la vida, porque un incrédulo no puede percibir el mundo y su vida sin pecado, sin fornicación, sin adulterio, sin mentiras, sin engaños, sin ofender a los demás, sin engañar a los demás, sin tantas cosas que son pecado. Ahora nosotros, aunque somos todavía débiles en cierto sentido, porque tenemos un cuerpo de carne aún, y pecamos, nosotros no amamos el pecado, queremos vivir para el Señor. Eso es lo que Cristo te está ofreciendo hoy. No te está ofreciendo una religión más. O que vengas y cumplas y te aprendas las 5 solas o los 5 puntos del calvinismo, o que vengas y aprendas
todos los libros de la Biblia. Claro, todo eso es bueno, importante, pero solo funciona después de que Cristo haya circuncidado tu corazón. Después de que Él te haya dado una nueva vida. ¿Confías en Jesús? Recuerde que bautismo, la palabra bautismo quiere decir sumergir o sepultar. Y lo que vamos a hacer hoy en agua es una representación física, visual, ¿sí? Un testimonio de lo que ya ha pasado en el corazón de estos hermanos, o que ellos dicen que ha pasado en el corazón de ellos, ¿sí? Y es que han muerto al pecado y ahora viven para Cristo. Han sido sepultados, y por eso nosotros no bautizamos con goticas en la cabeza, porque imagínense, eso no fue lo que Cristo hizo por nosotros. La palabra bautismo es sepultura o es sumergir. La misma palabra lo dice. Así que hay que hundir a las personas, pero esto no tiene nada de mágico ahorita, ¿no? No piense que es que aquí van a salir y van a decir, ¿sí? Sino lo que va a pasar acá es que ustedes, y por eso es importante que ustedes vengan y sean testigos. Un bautismo no se puede hacer a escondidas. Un bautismo tiene que tener testigos, porque ustedes van a ser los garantes, hermanos y amigos, de que lo que ellos manifiestan acá y dicen que son, lo vivan. Amén. Ustedes son esos garantes. Digo garantes en el sentido de que sean testigos. Hermanos, nosotros no tenemos por qué circuncidarnos físicamente, porque hay una circuncisión mejor para nosotros, y es la del corazón, el nuevo nacimiento que Dios nos ofrece. Él nos ofrece la verdadera circuncisión, no la externa como la religión. Tú ya tienes que confiar en religiones y en creencias tontas. No tienes que vivir bajo la presión de cumplir ciertos requisitos para poder agradar a Dios y de esa manera poderte sentir salvo. Ya no tienes que vivir bajo esa presión. Ahora tienes que entender que Él te amó tanto que te dio un nuevo corazón para que seas apto para Él, para ir al cielo y para vivir en esta tierra conforme a lo que Él ha ordenado. Eso es el nuevo nacimiento. Es vivir para Cristo. Es el gozo más grande que un ser humano pueda tener. La gente en el mundo dice, oiga, los cristianos son aburridos, amargados, y más los bíblicos, ¿no? Porque los otros pues son una recocha. Brincan, saltan, y muchos de ellos no son verdaderamente cristianos. No entienden ni siquiera el evangelio, nunca han leído la Biblia, nunca han leído un evangelio. Dicen amar a Jesús, pero no lo conocen. Porque conocer a Jesús no es una cuestión mística. Ay, se me apareció anoche, yo como que lo sentí. Conocer a Jesús es ir a la palabra y saber qué dijo Él, qué nos ordenó, y meterlo en tu corazón, y saber qué es lo que quieres hacer en tu vida. Eso es conocer a Jesús. Hermanos amados, la circuncisión judía nos unía a un pueblo natural. Nos unía a una comunidad física. Las religiones te pueden unir a una iglesia. Las religiones te pueden unir a una organización religiosa, o una creencia, o una secta. Póngame atención acá, por favor. Las creencias pueden hacer eso en tu vida. Y hay gente que está en lugares donde le dicen que allí son el pueblo de Dios, y ellos están convencidos, pero nunca ha sido circuncidado su corazón, nunca ha habido un cambio de vida verdadero. Solo una cosa ahí maquillada. Tal vez ya no dices groserías, pero tu corazón es vulgar. Tal vez no robas, pero vives codiciando lo de los demás. Es Dios quien hace eso, hermanos. La circuncisión judía te unía a un pueblo natural. El bautismo en Cristo te une al verdadero pueblo de Dios, que es la iglesia del Señor. Y eso no lo haces tú no pides membresía. Tú pides membresía para una iglesia, una congregación. Pero la membresía al cuerpo no lo da solamente ¿quién? Cristo cuando nos salva. La circuncisión, la religión, no te garantiza salvación. Usted va a la iglesia tradicional, a la iglesia católica, y yo lo digo porque he estudiado sobre eso y todos venimos del catolicismo. Y le dicen, usted vaya a misa todos los domingos, haga obras de caridad, confiésese periódicamente, cumpla las penitencias que le ponga el cura. Haga todo eso a lo largo de su vida y tal vez se vaya al purgatorio. Porque no le garantizan a nadie la salvación. Tal vez, y después de 1000 años de estarse quemando en el purgatorio, entonces puede acceder al cielo. ¡Qué gran mentira! Porque el hombre no puede aportar nada para su salvación, y el purgar los pecados significa que uno, a través del sufrimiento, va a ganarse el cielo. Eso es una mentira falaz y terrible. Pero la gente cree eso. Entonces tú haces eso y te bautizan cuando eres niño, y tú dices, soy parte del pueblo de Dios, y no es el pueblo de Dios. Es una religión externa, física, una comunidad humana, pero no divina, porque la iglesia no es de la tierra, la iglesia fue formada en el cielo. Amén.
Esos somos. Así que el bautismo, la religión no te garantiza, hermano. ¿Cómo es la relación con la religiosidad? ¿Cómo es la relación con Dios? En temor. No, hoy me porté bien. Y hay gente religiosa entre los cristianos bíblicos. No, hoy me porté bien, o sea que hoy yo creo que Dios sí me puede escuchar la oración. No, tengo que pedirle a Dios tal cosa y es grande, entonces yo mejor me porto bien esta semana. Algunos definitivamente no quieren orar porque simplemente sienten que no se han portado lo mejor posible, de acuerdo a su propio nivel, no es de la Biblia. Y viven bajo ese temor. Las religiones te enseñan eso, a vivir condicionado con Dios. Es que si haces esto estás bien, si no, no sé, tal vez de pronto Dios en su misericordia, pero estás mal. El nuevo nacimiento y la vida que da Cristo nos garantiza la salvación. O sea, Dios dice, ya eres parte de mi familia inevitablemente. Así que ya estando aquí, entre los dos vamos a trabajar. Yo voy a hacerlo todo en ti, pero tú tienes que obedecer. Incluso yo te voy a dar ese corazón para que obedezcas. Va a ser difícil, vas a caer, vas a tener momentos difíciles en tu vida. Van a haber momentos donde dudes. Pero yo no te voy a dejar caer, ¿por qué? Porque eres mi hijo. No porque tú seas bueno, porque tú eres de lo peor de la tierra. Porque de lo vil y menospreciado escogió Dios, ¿para qué? Así que todos los que somos aquí cristianos, no somos la crema del mundo, sino somos lo vil y lo menospreciado. ¿Se siente orgulloso de eso? No se siente orgulloso, diga, Señor, humildemente lo recibo. Hermanos, Cristo garantiza nuestra salvación. La circuncisión es por voluntad humana. Es decir, cualquier pecador puede circuncidarse, como cualquier pecador puede ir a hacer la oración de fe, como cualquier pecador puede terminar tocando en una iglesia evangélica, música o predicando, como cualquier pecador puede hacerse cura, como cualquier pecador puede hacer esto o aquello en determinada creencia o religión. Viene por voluntad humana. La circuncisión era llevar a usted su niño de 8 días y lo circuncidaban, no le preguntaban si creía o confiaba en Dios, sino simplemente lo hacían. Pero note, el bautismo en Cristo solo es por voluntad de Dios. No depende de nosotros. ¿Depende de quién? Algunos dicen, uy, qué miedo. No, porque si has creído en Cristo, quiere decir que tienes la garantía de que Él es el que está haciendo la obra en tu vida. De que Él es el que está interesado en ti, porque tú nunca estuviste interesado realmente en Dios, y Él está interesado en ti y te ha manifestado su amor al darte fe, al darte un nuevo corazón. El pecador es impotente para nacer de nuevo. Tú puedes ser parte de una religión. ¿Cuántas veces en nuestras iglesias vemos a alguien con un poco de talento, un poco de entusiasmo, y ya le decimos que es cristiano? Y los involucramos y la gente se siente parte, porque sí somos el pueblo de Dios, pero a la larga tú ves que esa gente declina, cae, peca, reniegan incluso muchos de Cristo, nunca fueron parte del pueblo de Dios, porque su circuncisión era externa, no la del corazón, no la que hace Cristo. Su religiosidad era lo que tenía. La circuncisión, la religión pretendía santificarnos por nuestro propio esfuerzo. Entonces sí es cierto, te circuncidaste, pero te tengo la noticia de que ese fue el comienzo, amigo. Porque de aquí para adelante, fiesta de los tabernáculos, fiesta de Pentecostés. Vaya todos los años a Jerusalén, sacrifice que corderos. Pórtese bien, vaya a la sinagoga. Todo eso. Que al final no sabían nada, decían, todo lo hice y no sé. ¿Recuerdan el joven rico que dice que cumplió todos los mandamientos? Y fue y le dijo todavía a Jesús, porque él sabía en su corazón que todavía no era... Él cumplía los mandamientos según él. Seguramente era muy moral. Pero todavía, ¿por qué le pregunta a Jesús, qué hago para seguirte, para ser salvo? ¿Por qué le pregunta? Porque tenía dudas. Eso es lo que hace lo de la religión externa. Te santifica mediante, hermano, semana de santificación. Yo he escuchado en algunas iglesias. Esta semana vamos a orar y ayunar. Con gente que ni siquiera entiende cuál es la gracia o cómo opera la gracia de Dios. Eso termina siendo una obra carnal desagradable a Dios. Desagradable. Esta semana, este mes o los 40 días de cambio. Método, religiosidad. Es tu propio esfuerzo. No, lo que tú necesitas es una regresión para que miren tu pasado y sepan por qué es que tu abuelo pecó y entonces tú eres así porque tu abuelo pecó. El pobre anciano ya está muerto hace 30 años y usted todavía lo sigue molestando.
Esa es la religiosidad. Cristo que ofrece santificación por medio del Espíritu Santo. Muchos llegan a Cristo y dicen, me he estrellado con mucha gente a la que le comparto y me dicen, no, pero es que yo no soy tan bueno como para ser cristiano. No, yo estoy esperando como portarme mejor para ver si vuelvo cristiano. Y le digo, esa persona está completamente equivocada y le explico. Algunos ni siquiera entienden. Le digo, no, es que no depende de usted. Si usted es el más vil pecador, venga a Cristo, que Él es el único que lo va a poder a usted transformar. Él no le está pidiendo que sea mejor para que venga, Él le está diciendo, usted es peor y lo seguirá haciendo porque todos los hombres son pecadores. Así que ven cómo estás a Cristo, confía en Él porque no hay nada más que puedas hacer. De hecho, si confías en Él, Él también te dio ese don de la fe. Hazlo, le predicamos a la gente. Ven a Cristo en el sentido de confía en Él, ríndete por la fe, cree lo que Él dice acerca del pecado y acerca de la salvación. Y de esa manera podrás ser salvado y Dios te santificará. Si ven la gran diferencia que hay entre la religión externa que la mayoría de seres humanos practican, aunque se digan cristianos y evangélicos incluso, la gran diferencia que hay entre eso y la verdadera fe y el verdadero corazón nuevo que da ¿quién? Solo Cristo. Esa es la realidad. Finaliza diciéndonos este pasaje algo muy importante, que podemos tener confianza porque el poder que transforma nuestras vidas no es cualquier poder. Es el poder de Dios. No hay ningún otro poder más grande en el universo que el poder de Dios. El poder que creó los cielos, la tierra, los planetas y las estrellas. Y lo hizo en un instante porque Dios no tuvo que hacer ningún esfuerzo para crear todo el universo. Ese poder que dice acá, que levantó a Jesucristo de los muertos, levantó a Jesucristo de los muertos, gran poder, inmenso poder, es el poder que Dios obra en el vida y en los corazones de aquellos que Él ha salvado. ¿Quieres más garantía? Como cuando usted va a pedir un préstamo a un banco, usted más bien va a guardar su platica en un banco, usted iría a la caja verbenal, no sé, ahí con 4 palitos y una señora sentada, o usted buscaría una entidad sólida, financiera, igual lo van a tumbar, pero usted busca algo más sólido, ¿no es cierto? Porque si dice, yo no voy a meter mi plata en cualquier lado porque después se desaparecen, o esa gente no tiene cómo respaldar, no tienen solvencia económica, digámoslo así, o financiera. El día de mañana se declaran en quiebra y me terminan pagando con una lavadora. Como ha pasado, ¿no? Usted busca una entidad sólida. La confianza de la religión está en hombres. El Papa Francisco, ¿quién es ese man? Discúlpeme, ¿quién es ese señor? Es un hombre como cualquier otro. No tiene nada especial. De hecho, ese hombre no ha confiado verdaderamente en Jesús. Esa es la cabeza de una religión, de un sistema tradicional. No tiene a Cristo. Pero todos, 1,000 y pico de millones de católicos confían en Él. Los musulmanes confían en Mahoma, que fue un degenerado, discúlpeme. Si usted lee la historia, ese tipo no fue ningún santo. Era un guerrero violador. Ellos están confiando en Él. Y Alá no es Dios, Alá era un ídolo que había en la Meca, en la ciudad, porque antes de ser musulmanes eran paganos. Y siguen siendo paganos hoy. Algunos confían en su pastor y su apóstol. Ay, es que es tan bella persona, pues espero que digan eso de mí, ¿no? Pero no confíen en mí. ¿En qué sentido? Confíen en que les puedo traer una buena enseñanza, pero yo no los voy a llevar al cielo porque yo no morí por ustedes. ¿Sí me va a entender? Mi vida no tiene valor. Si hubiera muerto sin Cristo, hubiera muerto por mis propios pecados. Yo no puedo pagar por nadie. ¿Sí me va a entender, hermanos? Pero aquí nos está diciendo, es el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, el que está obrando y ha hecho la obra en nuestra vida. ¿A qué nos tiene que llevar eso? A confiar más en Jesucristo. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sin futuro? ¿Te sientes abandonado? ¿Te sientes que hay cosas que no están bien en tu vida? ¿Te sientes agobiado por el pecado? Confía en Jesucristo. No busques otras alternativas. Siempre fortalece tu relación y tu comunión con Él y tu conocimiento de Él. Porque Él es el único que te puede salvar y te puede liberar de todos tus males.
¿Lo entendemos, hermanos? Le oremos al Señor. Padre, gracias.